dando una referencia a las formas básicas, ¿no? Hicimos formas básicas con el cuadrado, bueno, con pluma y la forma cuadrada, punto, 2 puntos, tercer punto, cuarto punto y lo cerramos. Igual lo hicimos con el triángulo, ¿sí? Hicimos un punto, segundo punto, tercer punto, lo cerramos, ¿sí? Un triángulo. Igual lo hicimos con el círculo. Hicimos un primer punto, un segundo punto, un tercer punto, un cuarto punto, ¿sí? Y lo cerramos, ¿no? Así es más o menos la, la metodología que hicimos para hacer la lámina número 1 con formas básicas, ¿no? Que aquí tengo mis formas básicas y con esas formas pues estuve trabajando mis elementos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, y bueno, vamos a hacerlo para también trabajar el día de mañana, es utilizar las herramientas de Illustrator, ¿sí? Illustrator tiene herramientas que nos van a ayudar también a trabajar todo lo que es el aspecto de formas, ¿sí? Bueno, en este caso, estas formas las voy a dejar acá, que estamos aquí al ladito, vamos a trabajar, o bueno, aquí arriba está bien, ¿no? Pero también Illustrator, por ejemplo, va a poder trabajar formas como matemáticamente establecidas. Y aquí tenemos esta herramienta, no sé si la están viendo, que es una herramienta que dice herramienta de rectángulo o el shortcut va a ser la letra M. Y entonces yo tomo mi herramienta, ¿sí? Y dentro de la herramienta voy a poder tener varias subherramientas. La herramienta que más nos interesa, bueno, es la herramienta de rectángulo. Tengo la herramienta de elipse y tengo la herramienta de polígono. Son las tres herramientas que me voy a trabajar, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, aquí yo las hice a mano, pero por ejemplo puedo hacer un cuadrado, ¿sí? Ahí dice la herramienta de rectángulo, pero yo puedo hacer un cuadrado de 3 por 3, por ejemplo, ¿sí? Creo que está muy pequeñito, vamos a hacerlo, es que está en milímetros, ¿no? Perdón. Ajá, voy a cambiar la regla para que lo tengamos en centímetros. Ok, ya la cambié. Y entonces ahora sí, de 3 por 3, ¿no? Y ahí está mi cuadrado. Si ven ustedes, lo único que estoy haciendo es utilizar la herramienta para hacer este elemento, ¿sí? Entonces, yo lo hice a mano, pero también Illustrator me permite hacer cuadrados con medidas, ¿no? Por ejemplo, yo tomo la herramienta y le doy un clic en la pantalla y entonces voy a decir, bueno, yo quiero un rectángulo que va a ser de 6 centímetros de anchura por 3 centímetros de altura, ¿no? Y ahí está mi herramienta de rectángulo, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, si yo le doy otro clic en la pantalla, puedo hacer tantos rectángulos como yo decida, ¿no? ¿Sí? Ya lo hizo de otra. Cancelar. Ahí está, ¿no? Entonces, si yo le doy un clic en la pantalla, le pongo de 3, o sea, como que grabo la acción, ¿sí? Y entonces únicamente lo que voy a hacer, pues, es tomar la herramienta y duplicar mi triángulo, ¿no? Digo, mi rectángulo, perdón. ¿Sí? Entonces estoy duplicando formas, ¿sí? Pero nada más ahorita necesito una. Bueno. Igual sucede con el cuadrado, ¿no? Sí, yo quiero un cuadrado de 3 o de 2 por 2, por ejemplo, 2 por 2. Le doy OK y ahí está mi cuadrado. Y únicamente pues estoy duplicando la información, ¿no? ¿Sí? Bueno, ese es para cuadrado,
cuadrado, luego es el rectángulo. Pero también existe la forma o los polígonos, ¿sí? ¿Qué es un polígono? Ustedes lo vieron en este. Una figura de muchos lados. Así es, muchos lados, ¿no? Aquí tenemos la palabra, lleva acento en la I. Polígono. ¿Se acuerdan de las clases de Historia del Arte? En la antigua Grecia, se manejaban las polis, ¿no? Las polis eran lugares con muchos habitantes, ¿no? Y entonces, pues de ahí viene la palabra polis, muchos, ¿sí? Y gonos, que sería la palabra gonos, muchos Lados, ángulos. ángulos. Así es, ¿no? Entonces, la definición es muchos ángulos, ¿no? Entonces, la relación que tenemos de polígonos, pues es formas geométricas con muchos ángulos, ¿sí? Que es un polígono. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer con la herramienta que se llama polígono, que está aquí también en mi submenú de herramientas, lo voy a tomar y vean cómo toma, por default, un elemento. Si le doy clic en la pantalla, va a tener por default el hexágono, ¿sí? Que es lado 6 y tiene un radio. Voy a hacer una forma que está ahí establecida, nada más le voy a cambiar el radio para que lo vean y lo voy a pasar a a contorno. Ok, esa es la forma por default que me está haciendo Illustrator, ¿sí? La herramienta. Y vean ustedes cómo esta forma va a tener un radio, ¿sí? Recordar que el radio, ¿sí? Si yo le tomo digamos, ya me fui, quiero hacerlo en zoom. El radio, ¿cuál va a ser? Va a pasar exactamente por este espacio, ¿sí? Voy a bloquear la figura para que pueda yo trabajar con ella. Y entonces el radio va a ser el espacio que pase entre los elementos, digamos. Voy a soltarla, ¿sí? Voy a volver a tomarla. Y este va a ser mi radio, la línea que va a pasar por un punto central, ¿sí? Si ven ustedes, un hexágono, ¿qué va a ser? ¿Quién me dice? 6 triángulos, ¿no? triángulos. Así es, Sí. es la unión de 6 triángulos, ¿sí? Y digamos en geometría, pues el total de sus ángulos, pues va a ser de 360 grados aquí en el centro. Entonces mi radio, el radio que yo voy a tener, va a ser el espacio que yo voy a tener de una línea. Aquí voy a bloquear otra vez la selección. Oh, no me está dejando. Eso no. Oh, no. Hecho. Ahí está. Entonces, tengo la selección. Perdón. Objeto. ¿Por qué no puedo? Ahí está, seleccionado, ¿no? Ay, quién sabe qué le está pasando a mi mouse. Ok. Ahí está objeto.
bloquear selección. Voy a bloquear toda la selección. ¿Para qué? Para hacer una línea que va a ser de aquí a este punto, derecha. Digamos que ese va a ser mi radio de cualquier figura, ¿no? De cualquier forma, perdón, ahí está. ¿Sí? Entonces, ese va a ser mi radio. Yo cuando pongo la herramienta, ¿sí? Y le voy a poner un clic en la pantalla, me va a decir, ¿cuántos lados necesitas? Necesitas 6 lados y necesitas un radio de 4 centímetros. Esta línea que tenemos aquí va a tener una extensión. Si ven ustedes aquí en la anchura, aquí arriba dice 3.9 centímetros, ¿sí? O sea, 4 centímetros porque pues lo ponen en el valor numérico entero, ¿no? ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer otra forma geométrica, ¿sí? Voy a poder ponerle a mi polígono, le voy a decir clic en la pantalla y voy a poder empezar con con la figura, con la forma básica de los polígonos. ¿Cuál creen que sea la forma básica de los polígonos? Así es, ¿no? Entonces, el triángulo. Los triángulos. Y igual le voy a decir cuántos centímetros de radio voy a tener. Pues voy a tener a lo mejor 2 centímetros de radio, ¿no? Entonces ahí está. Y ahí está mi triángulo. Igual para lo que es el triángulo, vean cómo es casi pues la medida que tenemos aquí en el hexágono. ¿Por qué? Porque también tiene un radio que va de el centro de la forma, si yo lo selecciono, a este punto central. Digamos, si yo dibujara 3 líneas, tendría del centro a lo que es uno de sus lados. Ese es el radio de la forma, ¿no? Entonces, ahí está mi triángulo. Y entonces el que le seguiría sería, en cuanto a polígonos, ¿cuál seguiría? ¿Qué me dice? ¿Qué pasó con las clases de matemáticas, chicos? Híjole, profe, no me acuerdo. Sigue. Está muy chale. ¿Eh? Sigue. Que normal. ¿Cómo? A ver, voy a dejar. ¿El octágono? No. De 3 sigue el 4, ¿no? Trapecio. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué es el cuadrado? Que también es un polígono. ¿Sí? Entonces, el polígono siguiente es el cuadrado y el polígono que le sigue es, ya dibujamos, no, perdón, es el pentágono, ¿sí? Aquí está el siguiente polígono. El polígono que lo sigue es el hexágono, que aquí lo tenemos. El polígono que sigue es el heptágono, ¿sí? Que es de 7 lados. Y vamos a dejarlo con vamos a dejarlo de 3, de 2, que es el 2, que es el heptágono. Y vamos a terminar con el octágono, que es el polígono que hasta ese polígono vamos a poder hacer en esta lámina, ¿no? ¿Sí? Ok. Y entonces, si ven ustedes, automáticamente Illustrator me hace polígonos, ¿sí? Con mi herramienta. Lo interesante, pues, es que yo puedo programar estos polígonos durante lo que es mi trabajo
de formas, ¿no? Acuérdense, pues estamos trabajando formas. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que voy a necesitar para hacer esta lámina? Pues entonces, hacer polígonos, va a ser formas poligonales, ¿sí? Ya, únicamente, bueno, me faltó una forma que no tenemos aquí, que no es un polígono, ¿sí? Que es la herramienta de elipse, ¿sí? ¿Por qué no es un polígono la elipse? Porque es la unión. No posee Porque no ángulos. tiene ángulos, así exactamente, ¿no? ¿Sí? Pero igual lo puedo hacer con la herramienta de trazo aquí que tengo de formas, ¿sí? Y entonces, pero no tiene un ángulo, ¿no? Lo que sí va a tener va a ser un radio. Si ven ustedes, es interesante el círculo, ¿por qué? Porque aparece el radio automáticamente. Vean cómo aquí tenemos ya el radio, y de este radio yo puedo desprender pues cualquier trazo, ¿no? Ahí está mi radio, ¿sí? Y ya aparece lo que es el radio de mi forma, ¿no? Pero lo interesante del círculo es que no establece un radio cuando yo hago la forma, sino establece una anchura y una altura. Fíjense, voy a herramienta elipse y me va a decir, ¿cuánto quieres de anchura? Ah, pues quiero 5 centímetros, pero y quiero 3 centímetros de altura, entonces va a ser elipses, ¿sí? Y entonces esa es la característica de la herramienta, ¿no? Que yo puedo trabajar anchuras y alturas, pero no me va a preguntar radios, ¿sí? Entonces, ¿por qué los pongo aparte? Porque, bueno, el ejercicio que tenemos el día de hoy, pues va a ser hacer polígonos, ¿sí? Entonces, ya tengo yo mis polígonos y voy a empezar a hacer mi secuencia. Dice ahí la herramienta o el trabajo que voy a hacer polígonos menores que o iguales a 1 centímetro, sin relleno, solo el contorno, ¿sí? Y entonces, aquí me dice mi información que los polígonos son menores que o iguales a 1 centímetro. Entonces, aquí las formas que tengo, pues ya son elementos poligonales y yo empiezo a trabajar lo que es el polígono. Aquí lo voy a cancelar, ¿sí? Cancelo selecciono la herramienta polígono y voy a ponerle un radio de menor a 1 centímetro, por ejemplo 0.8, ¿sí? Y voy a ponerle 5 lados. Y entonces ese va a ser mi polígono. Aquí que sea de 2 puntos, creo que salió, es que dejen checar en cuanto sí están en las reglas. Entonces, creo que no le puse valor. A ver, aquí están. Ah, no, sí, 0.8. Vamos a dejarlo de 0.5. Sí, ahí está, ahora sí. ¿Qué sucede? Bueno, igual que el ejercicio anterior, pues tratar de que mis formas las establezca yo en un concepto, en un espacio, ¿sí? Puede ser a lo mejor una de 6, 0.6, 0.6, y a lo mejor digo que va a ser de 6 lados, ¿sí? Y ahí establezco mi forma, ¿sí? 0.7 a lo mejor, 0.8, que no sea menor, puede ser valores menores a 1 centímetro, ¿sí? Ese es el trabajo de polígonos y hacer una composición. Acuérdense, lo que ustedes están haciendo, pues es una composición
o son composiciones a partir de formas y su relación que hay entre ellas, ¿no? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. Sí. Esa es la Sí, lámina. profe. Esa sería la lámina. Sí, profe. 2.2, formas geométricas. Ya no estamos trabajando formas básicas, sino formas geométricas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque estamos utilizando la herramienta de ilustrador. ¿Sí? Y entonces, ese es el ejercicio del día de hoy. Claro, lo empezamos hoy y lo terminamos el día de mañana, pues no tenemos más que realizarlo y realizando las formas, ¿sí? El triángulo, tenemos 3 lados, a lo mejor dejo el mismo valor, ahí está, acuérdense que es en línea, ¿sí? Y 2 puntos la línea, ¿no? Y entonces voy acomodando los elementos triangulares. Y aquí acuérdense, lo puedo cambiar de dirección, lo puedo cambiar de posición, lo puedo cambiar de espacio, ¿sí? Ahí está. Y, por ejemplo, ir haciendo su composición en cuanto a elementos visuales. ¿Sale? Muy bien, pues eso sería parte de lo que es la teoría y la relación que tenemos con las formas. Voy a terminar de grabar aquí.